24 debates. Camino al plebiscito. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 Debates. Son las 6 de la tarde en punto, como todos los días aquí por 24 horas. Iniciamos este espacio de conversación, de contraste de argumentos, para que todos podamos ir más informados a votar el próximo 4 de septiembre. Hoy vamos a conversar sobre las principales definiciones sobre el cuidado y conservación de la naturaleza y el medio ambiente en esta propuesta de nueva Constitución. Básicamente el capítulo 3, a partir del artículo 127, se trata de la naturaleza y el medio ambiente. Y para eso nos acompañan aquí en el estudio Ezio Costa, abogado medioambientalista. Bienvenido. Muchas por gracias, el apruebo. Y Javier Naranjo, abogado, exministro de... Perdón, exministro. Le estaba poniendo exministro. Está bien. ¿Cómo está Javier Naranjo? Por el rechazo, muy buenas tardes. Así es, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ezio? Muy buenas tardes. Bueno, ustedes pueden seguir 24 Debates acá en Canal 24 Horas y en nuestras plataformas digitales a través de 24horas.cl, TVN Play, Facebook y YouTube. Y bienvenidos a cada uno de los dos. Les vamos a explicar la dinámica del debate, además para que la gente en su casa lo entienda. Cada uno de ustedes tiene 9 minutos que van a ir siendo descontados a medida en que utilizan el tiempo en sus respuestas y en sus intervenciones. Cada uno de ustedes tiene una tablet ahí al frente en su podio, donde van a ir apareciendo cuántos minutos les quedan. También va a aparecer ahí en la pantalla, así que la gente va a poder ver cuánto les queda de tiempo para conversar. Mientras más cortas las acotaciones, más temas podemos cubrir. Así que partamos de inmediato. Lo primero es que esta propuesta constitucional que yo tengo aquí en mi mano, que vamos a votar el 4 de septiembre, ha sido definida como una propuesta, una constitución ecológica. ¿Es realmente una constitución ecológica? ¿Y qué significa eso, Ezio? Gracias, Constanza. Es una constitución que contiene una constitución ecológica. Y lo que se refiere a ese concepto es que dentro de la Constitución podemos encontrar una serie de normas que tienen un entramado y una lógica y que construyen una estructura que nos permite regular la relación que tenemos con la naturaleza de una manera en la cual protejamos a la naturaleza por su valor, pero también la protejamos para generarnos bienestar a quienes vivimos actualmente en Chile y para dejarle a quienes vivirán en el futuro en Chile una naturaleza bien cuidada donde también ellos y ellas puedan encontrar su bienestar. Javier. Bueno, lo primero es decir lo siguiente. Me parece que es necesario y evidente que necesitamos una nueva constitución que mejore los estándares ambientales, pero esta tiene varios errores conceptuales y creo que tú partes con una pregunta que es clave: si esta constitución es ecológica. ¿Qué es ecología finalmente? La ecología es una parte derivada de la biología que estudia las relaciones entre los organismos. Entonces, hablar de una constitución ecológica ya suena un adjetivo que la verdad cuesta un poquito entenderlo desde el punto de vista de lo que es realmente una constitución. Y eso es uno de los problemas que hemos visto a lo largo de la propuesta que se hace, porque se habla de constitución ecológica, ¿cierto?, de que se reconoce al Estado de Chile como plurinacional, pero también ecologista. Luego habla de los derechos de la naturaleza, y naturaleza y ecología no son lo mismo. Y en algunas otras partes habla de medio ambiente y ambiente, que tampoco es lo mismo que naturaleza y ecología. Entonces aquí ya tenemos un problema conceptual que va a ser bien complejo de administrar a la hora de, si es que se llegara a aprobar este texto, en este caso, como ya dije, la postura vía del rechazo, que no se aprobara, va a ser muy difícil de poder aplicar e interpretar. Ya, ¿en qué sentido? ¿Qué ejemplo concreto podemos explicar, digamos, para poder empezar a bajar esta propuesta, ¿cierto?, a la gente que está viéndonos en la casa? ¿Por qué podría ser complicado aplicar una constitución ecológica como esta? A ver, primero porque no sabemos si es ecológica, vuelvo al punto, porque la redacción de definición de un Estado ecologista ya tiene un problema semántico que es bien complejo de interpretar. Lo segundo es porque hay ciertas normas que a mi juicio lo que vienen a hacer es, entre otras cosas, impedir el desarrollo sostenible del país. Y en eso quiero llevarle un ejemplo bien concreto. A ver. La Defensoría de la Naturaleza establece como su principal rol, ¿cierto?, interpretar a la naturaleza por este derecho que se le da, que también, a mi juicio, tiene un error jurídico. Pero más allá de eso, dice en sus definiciones expresamente que es la función de fiscalizar a los organismos públicos y entidades privadas. Entonces, vamos a tener una dualidad más burocracia, porque hoy día quien fiscaliza los derechos ambientales, básicamente los permisos ambientales, los planes, las normas, es la Superintendencia del Medio Ambiente. Y yo me imagino que la Superintendencia del Medio Ambiente tendrá que defender su institucionalidad y decir, oye, yo soy el encargado y no la Defensoría de la Naturaleza. Entonces le agregamos burocracia extra y no le agregamos entonces un contenido
final a la norma. Vamos a darle la palabra a Ezio, pero quiero agregar una cosa, sumando lo que decía Javier, artículo 127, ¿cierto? Que es el primero de este capítulo 3, que dice: la naturaleza tiene derechos, el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. Y ahí uno se pregunta, ¿qué significa que la naturaleza tenga derechos? ¿En qué se traduce? ¿Y cómo se puede combinar la defensoría de la naturaleza? Porque ya que la naturaleza tiene derechos, hay una defensoría que los va a defender. ¿Cómo se combina con esto que dice Javier? Creo que hay un par de puntos de lo que estaba mencionando Javier y luego puedo ir Ya. a los derechos de la naturaleza. Lo que esta nueva Constitución intenta en materia ambiental y define a Chile como un Estado ecológico, no ecologista, es que la manera en la cual realizamos nuestras actividades se avenga con las estructuras naturales existentes. O sea, que no destruyamos las estructuras naturales existentes precisamente porque las requerimos para satisfacer nuestras necesidades y para que las personas en el futuro también puedan hacer lo mismo. Eso es la base del desarrollo sostenible. Y eso es también lo que intenta buscar esta nueva Constitución. Han habido posiciones, por supuesto, más extremas hacia ambos costados que han intentado llevar una otra lógica, digamos, ¿no? Y no plantearlo desde el desarrollo sostenible, pero me parece a mí que la nueva Constitución lo que hace es ponerlo en ese espectro, en el del desarrollo sostenible, desde un punto de vista de protección y uso. Ya. Los derechos de la naturaleza. Lo que plantea el texto de la nueva Constitución son dos derechos de la naturaleza, básicamente. El derecho a existir y el derecho a que, si se daña, se restaure o se regenere. Lo que hacen esos dos derechos es limitar las actividades de manera que no destruyamos los ciclos, procesos y estructuras esenciales de la naturaleza. No prohíbe ninguna actividad, sino que dice, bueno, si usted va a realizar una actividad, la puede hacer, pero sin comprometer el futuro del espacio donde usted va a generar esa actividad. Esa manera de proteger a la naturaleza es una manera que ya está en el mundo en 30 países, Chile se estaría sumando a esos países, y que tiene una construcción interna que sirve en un momento en el cual tenemos que sortear una crisis climática y ecológica. Ya, no se contrapone, se lo voy a preguntar también obviamente Javier, ¿no se contrapone con el desarrollo económico? No, ¿Se puede respetar la naturaleza en este sentido como garantía constitucional y al mismo tiempo desarrollar actividades económicas? se puede y eso es lo que se quiere que se haga, ¿no? Las actividades económicas finalmente son actividades que buscan satisfacer las necesidades de las personas y eso hay que hacerlo. Está en varias partes de la nueva Constitución y por supuesto en nuestro sistema en general, pero hay que hacerlo de manera que se respete la naturaleza. ¿Tú coincides, Javier? ¿O existe cierta limitación entre cómo respeto los derechos de la naturaleza y cómo hago el desarrollo económico al mismo tiempo? A ver, dos cosas. Uno, efectivamente lo que los países debemos perseguir, y en eso Chile tiene que hacerlo, es justamente el desarrollo sostenible y lograr equilibrar este desarrollo económico, el desarrollo social y, por supuesto, el cuidado y la protección del medio ambiente. Lo que me pasa a mí es que cuando yo reviso la Constitución en completitud, yo veo que eso no va a ser posible en cómo está esta presentación. Por varias razones. Una, de que hablaba recién de la Defensoría de la Naturaleza, que tiene como rol fiscalizar a entidades privadas. Eso ya suena muy extraño cuando tenemos organismos que ya existen, que la Constitución no modifica y que hacen ese trabajo. Segundo, porque, por ejemplo, te exige la propuesta constitucional el consentimiento de los pueblos indígenas y hay una especial protección a las tierras de los pueblos indígenas. Entonces va a bastar que una sola persona se oponga y que de esa manera no vas a poder llevar adelante tu proyecto. Y eso no significa que ese proyecto sea contra el desarrollo sostenible o sea contra la naturaleza, sino que te pone una serie de trabas burocráticas que van a hacer muy complejo el emprendimiento y el desarrollo sostenible del país, porque un desarrollo contra el clima no es posible. ¿Cómo se responde a eso, Javier? ¿Cómo se soluciona esa disyuntiva? Perdón, Ezio. Tranquila. Mira, yo creo que hay dos puntos. Evidentemente dos puntos, la Defensoría y los derechos de los pueblos indígenas. Respecto de la Defensoría, lo que la Defensoría de la Naturaleza viene a hacer es llenar un vacío que ha existido, que es quién defiende a la ciudadanía cuando existe una afectación ambiental. Hoy día el Estado no tiene ningún servicio que lo haga. Y lo hacen generalmente las organizaciones ambientalistas que están en todos los territorios. ¿Y la Superintendencia de Medio Ambiente? La Superintendencia lo que hace es fiscalizar el cumplimiento de instrumentos de gestión ambiental. No es la misma función que tiene la Defensoría en la Constitución, en la nueva Constitución. La nueva Constitución, la Defensoría lo que tiene que buscar es que los organismos públicos cumplan con sus obligaciones y también entidades privadas con sus obligaciones relacionadas con los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza. No es lo mismo que hace la Superintendencia del Medio Ambiente,
Probablemente puede darse una discusión al respecto, pero me parece a mí que es claro que no lo es. Respecto de la consulta indígena, y Javier muy bien lo sabe, ya existe la consulta indígena para los proyectos de inversión que se hacen en los territorios de pueblos indígenas. Es un tipo de consulta que está en el convenio 169 y que es el mismo fraseo que se repite en la nueva Constitución. Quizás... Con la diferencia del consentimiento. Que el convenio 169 no exige el consentimiento, Solo sino que consulta. exige la consulta. Exige el consentimiento solo respecto de una materia en particular que tiene que ver con mover a desplazar a las comunidades de sus propios lugares. En cambio acá no hay esa distinción. Y solo una cosa de eso, si yo concuerdo contigo desde el punto de vista técnico. Lo que pasa es que a la hora de aterrizar esto, cuando hagamos la ejecución práctica de la norma, nos vamos a encontrar con un problema de burocracia brutal, con dos organismos distintos, uno a nivel constitucional y otro a nivel legal, con la misma pega. Y eso finalmente es más burocracia, más traba, más demora. Y solo un punto respecto a los derechos de la naturaleza. Efectivamente, hoy día hay 30 países que lo han, diría yo, entre comillas, acogido, porque realmente es uno solo que en la Constitución lo tiene, que es la Constitución de Ecuador. Las demás han sido sentencias de tribunales para casos muy particulares. Perfecto, pero no solo a nivel constitucional, solamente Ecuador. Pero están en el ordenamiento jurídico. Pero perfecto, pero solo a nivel constitucional lo hace Ecuador. Y el estándar ambiental de Ecuador y el estándar ambiental de Bolivia, que lo tiene en su preámbulo, es bastante bajo, para ser bien sincero. Y hay otros países, como por ejemplo Suecia, que no tienen ninguna mención a medio ambiente en su constitución y son países con estándares ambientales elevadísimos, con un nivel de exigencia superlativo en comparación a otros países. ¿Tú quieres decir que no es necesario tenerlo al interior de la Constitución, que basta con leyes? No, lo que quiero decir es que hay un error en mi juicio cuando tú consagras los derechos de la naturaleza, porque mueves el puente de la persona, que debiera ser el centro del derecho, a la naturaleza. Porque, como bien decía hace un rato, la naturaleza nos presta un servicio a nosotros como seres humanos. Entonces el foco debe estar en la protección de la naturaleza, pero los derechos que llevan como correlativo deberes debe estar, creo yo, en la persona. Uno de los problemas... Sí, ¿Puedo hacer un par de claro, menciones? quiero agregar el tema de la institución ambiental, que hemos tenido efectivamente durante años como ciertos problemas con la institución ambiental. Se le ha acusado de ser muy política, se le ha acusado de que en el fondo de que ha terminado todo esto en muchos juicios que retrasan los proyectos. Por 10 años hay proyectos que están esperando aprobaciones o que se los aprueba 10 años atrás y después pasan no sé cuántos años, vuelve a cambiar el gobierno y entonces se rechaza. Y eso evidentemente no es positivo, más allá de que lo aprueben o lo rechacen, pero los proyectos no pueden estar esperando eternamente aprobación o rechazo, ¿no? Ni las personas esperando eternamente a saber si van a poder seguir viviendo sus vidas o no. Sí, no está tocado eso en la nueva Constitución, no hay un cambio en la institucionalidad. ¿Pero esto lo puede enredar, el hecho de que exista la Defensoría? Para nada, lo simplifica a mi juicio. Lo simplifica porque le pone una capa adicional de protección a las personas y por lo tanto un incentivo a que la institucionalidad resuelva de mejor manera. Sobre todo porque la institucionalidad va a tener a alguien que lo fiscalice. La Defensoría de la Naturaleza es un organismo profundamente ciudadano. Lo que hace es fiscalizar al poder público que está en el Estado y al poder privado que está en manos de quienes tienen grandes capitales. A mí me parece muy razonable y muy positivo que exista una fiscalización ciudadana. Y eso es lo que hace la Defensoría de la Naturaleza. Ahora, me llama mucho la atención que Javier hable del consentimiento de los pueblos indígenas, porque eso está en el artículo 66 de la Constitución y señala que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados. Yo no sé no sé de dónde obtiene esta idea de que tiene que haber un consentimiento de los pueblos indígenas para ejecutar un proyecto. En el 191. El artículo El 191. que se refiere a las el entidades famoso. territoriales. Claro. Okay. Eso es una mala interpretación del derecho que ya se ha discutido muchísimo. No lo creo. Me imagino que no lo crees, pero la gente podrá leerlo en sus casas. Pero para que es la un gente artículo entienda. referido a las entidades territoriales y no a otros tipos de ¿Y actividades. dónde se desarrollan los como- proyectos? ¿Ah? ¿Dónde se desarrollan los proyectos? Depende de dónde se desarrollan. En los territorios. Sí, claro. Entonces- ¿Pero los desarrollan las entidades territoriales? Claro, pero se desarrollan los territorios. Y no se te olvide que la norma es la Constitución, esta propuesta de Constitución otorga especial protección a la propiedad de los pueblos indígenas y en segundo lugar te dice que deberán ser consultados y deberán otorgar su consentimiento. No Entonces señala cuando tú otorgas, el 191 lo dice, cuando tú revisas la norma completa, no por separado, porque la Constitución no se interpreta por separado, Así es. cuando justamente entras en los problemas interpretativos y esta misma discusión que estamos teniendo nosotros acá
se va a dar después en tribunales, se va a dar en la sede administrativa, y eso demuestra que efectivamente la redacción a lo menos es confusa y que por eso, a mi juicio, va a enredar un poco más el avance del país. Voy a aportar con la lectura solamente del artículo 191, que dice, en el numeral 2, los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Si uno lo toma solito, tiene que leerlo desde donde por eso, está. si uno toma el artículo solito, uno dice, bueno, todas las materias que les afecten a los pueblos indígenas sobre esta Constitución requerirán de su consentimiento. Pero está situado en el capítulo 6 del Estado regional y organización territorial. Y eso ha sido interpretado entonces por algunos, ¿cierto?, como que solamente se pide para las materias que se rigen, digamos, que son sobre el Estado regional y organización territorial. Pero claramente no hay una sola interpretación, Ezio. No, yo quiero decir una cosa general sobre las interpretaciones. Y esto, para partir, pero con mucho respeto, Javier, porque en verdad lo respeto mucho, no le creo que él crea que esto va a suceder. Principalmente porque quienes sostienen esa interpretación son personas que jamás en su vida han defendido a un pueblo indígena, sino que todo lo contrario. Y quienes defendemos a los pueblos indígenas sostenemos la interpretación contraria. Entonces es medio extraño que hoy día crean que esa va a ser la interpretación. Pero además, lo que pasa con las normas constitucionales en general, con las normas en general, es que tienen un rango de interpretaciones posibles. Y uno efectivamente no puede ir a la más extrema y decir, esta es una posibilidad, pero es una posibilidad real. ¿Realmente los jueces de este país van a decir esta es la interpretación? Porque son los jueces los que dirimen las interpretaciones. Y esta interpretación, que es muy de extremo, es muy difícil que un juez la tome. Entonces, generar artificialmente un debate sobre una posible interpretación, claro, es una posibilidad retórica para efectos de la discusión sobre la prueba y el rechazo, pero no es legalmente real. Uno podría tomar la Constitución de hoy día y hacer lo mismo. Y tomar cualquier norma al azar de la Constitución de 1980 y decir, acá uno podría tener esta interpretación extrema y Chile podría ser una nación socialista, porque dice que, no sé, se reconoce la igualdad. Pero eso no pasa, porque hay un sistema jurídico y un ordenamiento que modera todo esto. Ezio, te quedan 2 minutos con 33 segundos, más tiempo le queda a Javier. Quería poner otro tema, no sé qué quieras contraargumentar o está hecho el punto. No, solo decir lo siguiente. Yo creo que ni Ezio ni yo somos capaces de adivinar lo que va a decir un juez. Y como no somos capaces de adivinar lo que va a decir un juez, y en ese sentido demuestra que, aunque Ezio estima que es retórica, a mi juicio creo que no, hay una discusión pendiente respecto al tema, y eso demuestra, a mi juicio, lo mala que se genera la propuesta y cómo nos divide finalmente, que es el gran problema que tiene, a mi juicio, esta propuesta de Constitución. Artículo 131. Los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. ¿Qué significa en la práctica esto? Si lo podemos, porque hay gente que a mí me pregunta, oye, pero ¿significa entonces que no vamos a poder, por ejemplo, faenar a los animales para la alimentación? ¿Cómo se combina estos con el derecho a la alimentación que hay, Ezio? ¿O no hay un conflicto? Es una buena pregunta porque efectivamente todas las normas de una constitución cualquiera, incluida la propuesta de nueva constitución, tienen que morigerarse entre ellas. Entonces, en este caso, esas dos normas, por ejemplo, tienen que interpretarse conjuntamente. Ahora, el derecho a una vida libre de maltrato es muy similar a lo que tenemos hoy en día en la Ley de Protección Animal, donde se establece... Pero de nuevo, es una ley y no la Constitución. Sí, de hecho la ley es más específica que la Constitución. Sí. O sea, incluso sería más fácil con la ley hacer algún tipo de prohibición como la que se está especulando que se puede hacer. Ese derecho ya está repetido. ¿Qué debiera significar? Porque esto va a tener que desarrollarse normativamente. Yo creo que va a significar subir los estándares en la industria ganadera y en otras industrias que utilizan animales. Es además lo que hemos visto que ha sucedido en otros países que tienen normas similares. Javier, ¿tú estás de acuerdo? Yo en ese sentido estoy de acuerdo con eso, no le veo mayor inconveniente. El problema se produce, a mi juicio, no en lo que dice la Constitución, sino que en la intencionalidad que hay detrás. Porque cuando hay un conflicto, ¿no es cierto?, y hay que revisar la Constitución, los abogados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar qué es lo que quiso el redactor de la Constitución interpretar exactamente al redactor de esta norma. Y uno podrá ver que en la comisión hubo justamente algunas ponencias de algunas personas que querían prohibir derechamente la venta de la carne, pero yo concuerdo con eso que no había sentido. Ahora, déjame aterrizar lo que pasa hoy día. En la Cámara de Diputados, hace aproximadamente 2 semanas, en la Comisión de Medio Ambiente, el diputado Félix González presentó un proyecto de ley y en su discurso de presentación él señala que justamente este proyecto se hace para reconocer la sintiencia de los animales con el objetivo de, entre otras cosas, llegar a prohibir
el rodeo, por ejemplo. Y a mí eso me parece que es un error. Y justamente es ese tipo de cuestiones que son las que tenemos que tener cuidado a la hora de poder darle contenido a este tipo de normas que, a mi juicio, tienen ese problema, y tienen una carga ideológica brutal que al final del día terminan en discusiones y en dividirnos como chilenos, que no creo que sea el objetivo. Bueno, otra parte de este capítulo es la que define los bienes comunes naturales, ¿cierto? El artículo 134, que dice que los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. Y bueno, nombramos algunos bienes, ¿cierto?, comunes naturales: el mar territorial, el fondo marino, las playas, las aguas, los glaciares y humedales, los campos geotérmicos, el aire, la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas, los bosques nativos, el subsuelo y los demás que declaren la Constitución y la ley. ¿Existe alguna contraposición, ¿cierto?, entre esta defensa, esta definición de bienes comunes naturales y, por ejemplo, el desarrollo de proyectos? Estoy pensando en la minería, Javier. A ver, mira, ¿O se pueden combinar? Teóricamente se pudiera haber hecho si se hubiese hecho de buena manera. ¿Por qué esto no es una buena manera? A ver, reconocer los bienes comunes naturales yo creo que está perfecto. Ya. Hay que reconocerlos. El punto radica, a mi juicio, en dos cosas. Uno es que, si tú revisas el último número, creo que es el 6 de los bienes comunes naturales, queda otorgada la concesión al funcionario público. Es una mera autorización. Es decir, basta que el político de turno decida revocarte o no la autorización y la tienes, porque las autorizaciones administrativas son esencialmente revocables y eso es una cuestión jurídica. Obviamente que podrá haber un procedimiento más adelante, etcétera, pero es esencialmente revocable. ¿Autorizaciones como, por ejemplo, para un proyecto minero? ¿A eso te refieres? Y claro, si tú vas después al estatuto minero que tiene la propuesta de constitución, no dicen nada respecto a la propiedad minero. Y hoy día tienen un régimen amparado en el Código de Minería y en la Constitución del 2005 en que efectivamente las concesiones se otorgan por sentencia judicial, es decir, hay un equivalente jurisdiccional, un tribunal que está sentenciando algo. Por eso tú le das una firmeza y una robustez. Hoy día, con la nueva propuesta, eso no existe. Se va a regular en algún momento, evidente, pero va a haber un periodo de certeza, a mi juicio, muy importante entre que tú redactas esto, entre que eventualmente se llegue a aprobar y se redactar una propuesta de ley. De incerteza. De incerteza para los proyectos mineros. ¿Ezio? ¿Cómo se resuelve eso o esto tú crees que no es un problema? Estoy pensando sobre todo en los proyectos mineros versus, por ejemplo, el artículo que dice que el Estado garantiza la protección de los glaciares. Obviamente no se puede hacer proyectos mineros en los glaciares, pero hay proyectos mineros que están en los bordes, o incluso la minería moderna en otros países desarrolla proyectos adentro, no sé cuál es la palabra técnica, digamos, subterráneo. Sí, claro, pero que con todas las garantías que no se toquen los glaciares. Así debería ser. Hay una primera cuestión respecto a los bienes comunes naturales que yo creo que es importante entender. Los bienes comunes naturales básicamente lo que dicen es que el agua, el aire, el mar, etcétera, son de todos, los que estamos ahora, los que vienen también a posterior. ¿Quién podría estar en contra de eso? Hay gente que está en contra. Las cosas... No por acá, por lo menos. Bueno, pero cerca. Las cosas que son de todos, que son estos bienes comunes naturales, tienen una gran potencia en términos de algo que es lo que busca esta nueva Constitución, que es generar una vivencia común de lo que es Chile, generar efectivamente una unidad. A pesar del discurso sobre la supuesta división que generalmente se escucha desde las personas del rechazo, la verdad es que la división la tenemos hoy día, es una división por clases sociales que le hace a las personas vivir Chiles completamente diferentes. Chiles muy ricos, Chiles muy pobres. Chiles con agua, Chiles sin agua. Y en un mismo valle, donde hay personas que tienen mucha agua acumulada y otras que no tienen ni siquiera para tomar o para ir al baño. Bueno, los bienes comunes naturales vienen a resolver eso. Viene a decir... Esto primero es de todos, cada uno tiene que satisfacer sus necesidades naturales y después, básicas, y después el resto se reparte para el uso de las distintas industrias en sus distintas capacidades. Eso no lo decide un funcionario por sí mismo, lo decide un funcionario de acuerdo a la ley. Javier fue ministro y sabe que los funcionarios públicos tienen que cumplir la ley, por lo tanto no es solamente una discrecionalidad de una persona y un político, sino que son personas que están actuando en representación del Estado y que tienen que decidir ciertas cosas con variables que están decididas en la ley. La ley es el elemento democrático de por sí. Todavía no la conocemos, son de los temas que tienen que ser definidos. Pero no son los fallos judiciales, por ejemplo. Lo que hizo la Constitución del 80 al llevar la propiedad minera a los tribunales fue sacarlo de la lógica democrática y decir que lo resuelvan los jueces porque no queremos que se meta la democracia en esto. Como muchas otras cosas, la Constitución del 80 despreció la democracia, la nueva Constitución nos trae de vuelta la democracia. Ezio Acosta, se le acabó el tiempo. Ezio Acosta, Javier Naranjo, sobre este mismo tema. ¿Cómo responde?
Me parece un poco osado sostener que los tribunales no son parte esencial de la democracia. Yo no estaría de acuerdo con esa acepción. Los tribunales están justamente para hacer cumplir la ley. Y si eso no fuera parte de la democracia, no habría un equilibrio de contrapesos y pesos. Me parece a mí que eso es un poquito osado. Sin embargo, puedo entender lo que dice Ezio, que efectivamente hay comunidades que en el mismo valle tienen agua y hay, sin embargo, otras actividades agrícolas que la tienen. Y me parece que eso está muy mal y en eso no hay discusión. El punto es en que tenemos que hablar, volvemos al principio, lograr este equilibrio entre lo que es el desarrollo económico, el desarrollo social y también el cuidado y protección del medio ambiente. Y eso acá, como se podrá ver, se pierde. Hay una lógica de detener, de parar, de burocratizar un poco los procedimientos y a mí eso es lo que me preocupa finalmente en este lugar. Quiero preguntarle al señor director, porque le quedan 27 segundos a Javier Naranjo, pero ¿puedo hacerle una última pregunta y le damos unos segunditos extra a Ezio Costa? Ya que hablamos, ya, nos dieron la autorización. Gracias. Pero tenía que preguntarlo. Porque hablaron del tema del agua. Es un tema que da para otro debate completo, ¿cierto? Y probablemente lo vamos a tener. Pero quiero preguntarle, ¿cómo creen ustedes que está resuelto acá? Hay varios, digamos, el estatuto de las aguas. Hay muchas cosas que tienen que ver también con lo que ya tenemos, ¿cierto? Con el nuevo Código de Aguas que demoró no sé cuánto tiempo en aparecer. Pero está el tema de las autorizaciones que ponen fin a los derechos de agua, sobre todo en el sector agrícola, es donde más hay ruido y provoca ruido, porque dicen, yo con mi proyecto agrícola tengo que tener seguridad en mi inversión a largo plazo, que voy a tener agua, y sin agua mi predio no vale nada, no puedo pedir un crédito para plantar, etc. ¿Está bien resuelto, a su juicio, el tema del cambio de los derechos de agua por las autorizaciones a utilizar el agua, Ezio? Está bien resuelto en el sentido de eliminar la noción de los derechos y de la propiedad sobre esos derechos y generar autorizaciones de uso. Y requiere de una ley que diga las especificidades de esas autorizaciones de uso. Como muchas otras cosas, las constituciones requieren de leyes que las complementen. Ahora, para los agricultores que tienen derechos de agua, van a tener el 5 de septiembre, luego que se apruebe la Constitución, esperemos que así sea, van a tener los mismos litros de agua por segundo que tenían el 3 de septiembre o el 4 de septiembre. Y van a tener, porque la Constitución así lo dice, la posibilidad de cambiar la titularidad de esa autorización de uso, de que los gravámenes sigan vigentes y de heredarlos también. Eso, la ley lo va a tener que detallar cómo es que a futuro va a seguir funcionando. Claro. Yo esperaría que... O sea, no se pierden esos derechos de agua al día siguiente, no se extinguen. No, para nada. Se siguen existiendo, pero con el nombre de autorizaciones de uso y a la espera de una nueva regulación. Ahí hay una diferencia, ya no va a ser... No, hay una diferencia, y esa es una diferencia que se quiso. O sea, quitarlo de la noción de derechos de aprovechamiento, que hoy día son derechos que son gratuitos y perpetuos, a autorizaciones de uso que respeten más esta lógica comunitaria de un bien que es común. Ya, una última intervención, Javier, sobre este tema. Perfecto, muy breve. Yo creo que es innegable que hay una disminución de certeza y de seguridad respecto de las impresiones, o probablemente lo que se va a poder hacer respecto de los derechos de agua. Porque efectivamente, como señala Ezio, se pasa de derecho a autorización y vuelvo al punto, jurídicamente las autorizaciones son esencialmente revocables. Está bien, puede haber un procedimiento, etcétera, pero te la pueden revocar y tu espacio de certeza disminuye considerablemente. Y lo segundo es que probablemente la idea de la agencia del agua es una buena idea desde el punto de vista conceptual, pero de nuevo queda la duda en cómo se aterriza. Y lo último es que aquí yo creo que hay también una crítica profunda, y es que se trabajó, tú lo decías, Connie, recién, muchos años en el nuevo Código de Agua, se logró un acuerdo político transversal, y aquí pareciera ver que sí hay un desprecio entonces de la Convención Constituyente por la democracia, porque en el Congreso se discutió por años para justamente tener un Código de Agua que diera satisfacción a todos quienes han participado en este proceso democrático, y eso se borra inmediatamente de la propuesta de Constitución. Javier Naranjo, Ezio Costa, muchas gracias por estar con nosotros en 24 Debates, un tema interesantísimo. Tendremos que seguir, ¿cierto? Contraponiendo, seguir debatiendo. Y si quieres revisar los detalles de lo que dijeron nuestros invitados o revivir el capítulo completo de 24 Debates, te invitamos a ingresar a 24horas.cl, escanea el código QR e ingresa a nuestra sección dedicada al proceso constituyente. Nos vamos a una pausa, ya seguimos con más Noticias 24 y mañana, por supuesto, a las 18 horas, otro debate en 24 Debates.